Continuando con los videos sobre análisis de agrupamiento, cluster análisis, este es el número 3 y en este a lo que nos vamos a dedicar es a buscar posibles relaciones con variables ambientales de los eh, grupos establecidos previamente en el script 2. Entonces, claro, el análisis de agrupamiento realmente parte de la premisa de que es libre, no hay restricciones y lo que interesa realmente es encontrar patrones de distribución de los sitios en función de la composición de especies, con total libertad. Entonces, a partir de un clúster o un conjunto de clústeres de grupos que se establezcan, identificar si existen variables ambientales que estén asociadas o también si hay algunas especies incluso que puedan ser indicadoras o que demuestren preferencia por los clústeres identificados. Hay posibilidad también de realizar análisis clúster restringido, es decir, considerando las variables ambientales de entrada, pero bueno, no lo voy a desarrollar en la materia y lo voy a dejar sí para la parte de análisis de ordenación, que la ordenación en cualquier caso sí que puede ser tanto restringida como libre, como no restringida. Entonces, bueno, voy a utilizar como siempre el script, el repositorio de scripts. Voy a irme en este caso es el 3 el que voy a mostrar. Y como digo, vamos a hablar de variables ambientales. Yo te voy a mostrar los grupos que ya previamente elegí en el script anterior. Recuerda que había centrado mi atención en UPGMA con 2 grupos y WARD con 3 grupos. Aquí lo que me voy a concentrar, como ves, en el script tejido en forma de Markdown, es en realizar tanto análisis o sea, tanto pruebas de estadística, en este caso para evaluar homogeneidad de medias y medianas, utilizando pruebas de Ted Student y de Wilcoxon, respectivamente, y graficar esos valores para cada una de esas variables por medio de diagramas de caja y hacer mapas de tanto del grupo de los grupos identificados por WAR como de la variable o de las variables que he identificado como que están aparentemente asociadas con esa organización por grupos. Entonces, luego también, como en el caso de este era en UPGMA, que nada más tenía 2 grupos, nótese, grupo 1 en verde y grupo 2 en gris. En el caso de Ward, son 3 grupos y siempre estoy utilizando, haciendo el análisis a 2 bandas, siempre utilizando tanto UPGMA como Ward, aunque puedo decantarme por uno y de hecho voy a dar algunas ideas sobre ello en este video concretamente, ¿no? Y luego también en el siguiente sobre especies indicadoras. Entonces, claro, aquí lo que hago en lugar de, como son 3 grupos, lo que tengo que ejecutar es, voy a evaluar los valores, voy a evaluar homogeneidad de promedios, en este caso, o sea, medias y medianas, en cada uno de los grupos de cada una de esas variables, considerando que cada grupo es un tratamiento, pues dado que son 3, pues tengo que recurrir a ejecutar una ANOVA. Podría ser, aunque la ANOVA tiene muchas restricciones, hay muchos supuestos que cumplir, al ser una prueba paramétrica y voy a hacerlo también con la prueba con la equivalente no paramétrica que es la Kruskal-Wallis, que tiene muchísimas menos restricciones. No hay el requisito de normalidad, no hay que evaluar si las varianzas son muy diferentes entre tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo que sí voy a comparar realmente son los valores de mediana, aunque realmente no me interesa tanto la mediana como tal, sino que lo que me interesa es saber si hay algún efecto. Y finalmente también gráficos con mapa al final y a su vez con la variable que aparentemente muestra efecto o con la que más efecto aparentemente muestra, una de las que más efecto muestra. Pues bien, entonces voy a utilizar el script .r. Hay una parte en este caso de estadística inferencial que como pudiste ver es importante. Te recomiendo que revises, y si no lo has visto nunca todavía, que revises todos los temas de estadística inferencial, porque realmente son muy importantes para comprender bien en qué consisten las pruebas estadísticas, ¿no? Bueno, voy a abrir mi repositorio de manuscrito, voy a crear un script nuevo y ese script nuevo le voy a poner AA como nombre, AA3 y le voy a poner variables ambientales. Bien, pues en este script lo tiro aquí, guardo de inmediato, por supuesto, y me voy al principio, empiezo por la parte de los paquetes.
En este caso voy a utilizar MapView como nuevo, que no estaba antes, y Art Color Brewer, que son dos paquetes para poder, uno para hacer mapa y el otro para tener una paleta de colores apropiada. Entonces luego voy a cargar, en este caso sí voy a cargar las dos cosas, voy a cargar tanto la matriz de comunidad como la matriz ambiental. Me interesa sobre todo la matriz ambiental, es la que realmente me interesa más en este caso, ¿no? Voy a también a cargar los objetos de los vectores que contenían los grupos de establecidos tanto por UPGMA como por Word en el script número 2. Entonces voy a también a imprimir de paso. Nótese que estos van a ser, para ti van a ser diferentes. Estos nombres de archivo probablemente, estos nombres de objetos también sean diferentes. Y nota que además no estoy usando ArData, un archivo .rdata, estoy usando un archivo .rds, que es únicamente un objeto de R. Y ese objeto hay que asignarlo. No es como, no pasa como con RData, que con RData se hace load. En este caso se utiliza la función readRDS. Y esa función readRDS me lee el objeto y ese objeto yo lo asigno a, en este caso, a un nombre de objeto que me estoy conservando el mismo que el nombre de archivo, de hecho, ¿no? Y voy a imprimir una tabla de conteo, una tabla de frecuencia de cuántos grupos hay de cuántos sitios hay por cada grupo. En el caso de UPGMA, recordando, 43 en el grupo 1 y 7 en el grupo 2. Y en el caso de Word, con 3 grupos, 20 en el grupo 1, 5 en el grupo 2 y 3 en el grupo y 25 en el grupo 3. Recordar que estas desigualdades tan grandes que hay entre grupos, este desbalance que hay entre números de sitios entre grupos, lo que va es afectar la potencia de las pruebas realmente. La esperanza es que en tu caso no ocurran grupos tan dispares en cuanto a números de sitios, pero podría ocurrirte, por lo que comentaba anteriormente, estos sitios están autocorrelacionados espacialmente y yo además utilizo una combinaciones de familia un poco particulares, ¿no? Apocinacea, meliaceae, apotacia, ¿no? Voy a crear las paletas de colores. Únicamente eso es lo que hace esa línea realmente. Y a partir de aquí lo que voy a hacer es la prueba. Lo que voy a hacer es primero que nada asignarle o sea, crear un objeto completamente numérico, porque no me interesa utilizar variables, únicamente la única variable cualitativa que quiero utilizar es los grupos, que es una variable cualitativa, el grupo 1 y el grupo 2, aunque sean números, son considerados como factores como tales, y lo voy a utilizar, lo voy a crear a través de una tubería Tidyverse. Y lo que voy a hacer es primero seleccionar las columnas que son numéricas, quitar la columna ID del cuadro que nos interesa, luego crear una columna nueva con los grupos de UPGMA y esa columna se va a llamar a sí mismo también, tumbar la columna geométrica y después, posteriormente, crear una tabla distribuida, o sea, perdón, una tabla agrupada, es decir, una tabla que voy a poder organizar los datos a lo largo, es decir, más verticalmente. Traerme todas las columnas, traérmela a dos, es decir, más bien reunir columnas, ¿no? Con pivot longer. Ahora tengo una tabla, como ves aquí, en donde están los grupos y cada uno de los cuadros. Ya no me interesa conservar el identificador del cuadro, me interesa únicamente saber a qué grupo pertenece cada cuadro. Esto es un cuadro realmente, es un cuadro que pertenece al grupo 1, no me interesa saber a qué ID tiene. La variable que estoy representando, heterogeneidad ambiental, que me traje reunida, y el valor de esa variable, ¿no? Pues bien, lo tengo para todos los cuadros, de hecho hay unos 1650, que son realmente los 50 cuadros por cada una de las variables que estoy analizando, ¿ok? Por eso tengo una tabla que tiene un total de 1650 filas, en donde están todas las columnas numéricas realmente están reunidas en dos. Una columna llamada variable que contiene el nombre de la columna y otra que es valor, que es la columna numérica propiamente con el valor que contiene, y una columna factorial, en este caso con los grupos a los que pertenece cada uno de esos cuadros. Entonces, bueno, aquí hago las pruebas. En esta de la 51 a la 57 se ejecutan dos pruebas. La prueba TED-Student. Hay varios de los supuestos de la prueba TED-Student que probablemente no se cumplan y por eso también ejecuto la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon. Entonces, bueno, ordeno los datos, ordeno la tabla resultante por valor de P y voy a ordenar en orden ascendente. Por lo tanto, en primer lugar me van a salir las variables en donde, comparando a pares, es decir, teniendo una evaluación de la media
del valor de la coordenada, por ejemplo, UTM, este-oeste, en el grupo 1 contra la media de los valores contra el grupo 2, obtengo un resultado significativo. ¿Qué es lo que significa eso? Eso lo que significa es que la variable UTM este-oeste, esa variable que es la coordenada UTM este-oeste o el falso este, esa coordenada entre el grupo 1 y el grupo 2 es significativamente muy diferente. ¿Ok? Hay un efecto, se dice. Es decir, grupo 1 está en un lugar y grupo 2 está en otro lugar en cuanto a coordenadas este-oeste. Pero también, si lo vemos en función no de coordenadas, sino en términos de variables ambientales propiamente, concretamente de suelo, por ejemplo, la concentración de zinc. La concentración de zinc tiene efecto. Es decir, la media y la mediana, si evaluamos tanto por la vía de la prueba T como por la vía de la prueba de Wilcoxon, vamos a encontrar que la media y la mediana son significativamente diferentes entre el grupo 1 y el grupo 2. Podemos ver que en cuál grupo es mayor y en cuál es menor, pero lo vamos a ver en un gráfico posteriormente. Todas las variables que en las pruebas tanto de Wilcoxon como en la prueba T de Student resultaron significativamente diferentes, los valores de la media y la mediana, son variables que se dice que tienen un efecto. Es decir, son variables que se considera que tienen un efecto que es significativo y no es por azar. Entonces, son aquellas que tienen un valor de P por debajo de, si utilizamos un nivel de significancia alfa igual a 0.01, entonces podríamos decir que hasta heterogeneidad ambiental en la prueba T de Student y hasta pH en la prueba de Wilcoxon. Porque en esos casos es donde comienza, de aquí para arriba, es donde comienza a ocurrir que los valores de P están por debajo de el nivel de significancia elegido, por ejemplo, 0.01. Si elegimos el nivel de significancia 0.05, pues para la prueba T de Student, por ejemplo, tanto el contenido de aluminio como el contenido de hierro de la parcela, pues también se consideraría como que tiene efecto. Es decir, la media es significativamente diferente. Nótese que también hay aquí un efecto para un casi efecto, considerando por ejemplo un nivel de significancia 0.1. Pero esos son niveles de significancia que no suelen elegirse. El nivel de significancia es qué tan seguro estoy de qué tanta seguridad quiero tener en cuanto a mi análisis o a mi conclusión final de resultado significativo. Hay que recordar, todo este tema de la significancia está en crisis en estos momentos, pero de entrada lo que nos da es una idea. Si lo evaluamos gráficamente y vemos que también gráficamente encontramos esos efectos, y si luego también construimos modelos a partir de ello y hay consistencia después con los análisis posteriores, quiere decir que estos análisis, lo que por lo menos preliminarmente lo que sirvieron fue para darnos una pista de que al menos hay algunas variables de suelo que tienen un efecto y podrían estar explicando algo de lo que ocurre con la composición de especies en los sitios, porque recordar, estos son grupos, tengo dos grupos y esos dos grupos están caracterizados por sus especies, por la abundancia de sus especies convertida a normalizadas, ¿no? Esas abundancias, pero lo que estoy obteniendo es realmente un efecto y ese efecto de esa variable en esos grupos, lo que me está diciendo es aparentemente la variable zinc tiene algo de participación o podría tener algo de participación en la composición de las especies, porque a fin de cuentas, recordar, esos grupos están caracterizados por su composición de especies. Los grupos, es decir, la variable zinc, es muy diferente entre ambos grupos, por lo tanto, alguna participación puede tener ella en cuanto a la composición de las especies de mi familia, ¿no? Esa es, digamos, la conclusión en lenguaje humano, ¿no? Ahora voy a hacer lo propio también, pero utilizando voy a hacerlo de manera gráfica. Lo que voy a hacer es crear un gráfico, un panel de diagramas de caja, y ese panel de diagramas de caja lo que voy lo voy a representar utilizando, incluso sus valores originales a cada una de las variables sin transformar. Las variables ambientales no las he transformado. Y por ejemplo me voy a concentrar en zinc. Nótese la caja, siempre en grupo 2, aquí es donde viene el problema precisamente de comparar grupos que tienen tamaños muy desiguales. Nótese que la caja del grupo 2 es muy estrecha y eso lo que nos está diciendo es hay muy pocos sitios. Entonces la prueba estadística, tanto la prueba estadística como el gráfico pierde potencia al tener grupos
con números de sitios tan diferentes, tan desiguales. Entonces precisamente pierde potencia ambas cosas, pero aparentemente, al menos por el momento, lo que encontramos es un efecto, por ejemplo en sync, por ejemplo en el caso de la coordenada este-oeste lo vamos a ver luego en el mapa cuando veamos los grupos representados en el mapa, ¿no? También había visto el nitrógeno, en donde estamos viendo que la mediana, es decir, la barra central, la barra que está dentro de la caja, cuando está muy diferente en posición, en altura, respecto de la mediana de la otra variable. Entonces, claro, para el caso, por ejemplo, el nitrógeno mineralizado, el nitrógeno también ocurre, en el que el grupo 1 presenta siempre valores más grandes que los del grupo 2. No es que depende de todas las variables la composición de especies. No es que depende de todas las variables, es probablemente una de ellas, o hay una variable interviniente que no tenemos aquí representada, pero al menos hemos encontrado, o al menos yo he podido encontrar para mi familia, que la organización por grupos distintos, 7 cuadros y contra 43, está probablemente influenciada por alguna de estas variables. Eh, Nótese que, por ejemplo, norte-sur también salió algo de diferencia, ¿no? La barra, por ejemplo, de la mediana está en posiciones muy diferentes para grupo 2 y para grupo 1, pero grupo 2 presentó una aberración, outlier, y eso probablemente está afectando el resultado. Lo podemos ver con las demás variables, ¿no? También, ¿no? Se supone que las variables que presentaron unas diferencias significativas, se supone que en el gráfico lo que deben presentar es valores de la mediana en las cajas muy diferentes entre sí. Mientras que cuando no son significativas las pruebas, como por ejemplo la abundancia global, las medianas están más o menos situadas a una misma altura prácticamente, ¿no? Bien, bueno, pues cierro este gráfico y paso entonces a hacer el mapa de los grupos, cómo se distribuyen. Este es el mapa de manera interactiva. Recordando ese mapa, lo que voy a hacer es que le voy a tomar luego una fotografía. Y nótese, por supuesto, la variable coordenada UTM en dirección este-oeste tiene un efecto. O sea, hay diferencias significativas entre de la variable coordenada este-oeste, porque los sitios del grupo 1 están mayoritariamente al este y los grupos del sitio 2 están concentrados muy hacia el oeste, ¿ok? Así es como se ven en términos de cartografía. Es una distribución un tanto extraña, porque vemos el 6 como descolgado de todo, pero al menos los otros están autocorrelacionados espacialmente. Eso es algo que también es esperable utilizando datos que están autocorrelacionados espacialmente. Y luego también, si hago la representación, por ejemplo, con la variable sync, ahí acabo de generar el archivo PNG. Si hago la representación con la variable sync, lo que voy a tener es pues un mapa parecido en donde veo una concentración del sync hacia el lado donde están los grupo 1. Si volvemos atrás, grupo 1 siempre hacia el este, y los valores de sync alto están hacia el este y los valores de sync bajo están hacia el oeste. Entonces, por eso es que sale que la variable sync presenta un efecto en cada uno de los grupos, porque lo que hicimos fue que comparamos el promedio del valor de sync en estos cuadros y este de aquí, lo comparamos con todos los valores con el valor promedio de los de sync en los demás cuadros, que son los del grupo 1, y eso por supuesto da una diferencia significativa que también cartográficamente la podemos representar mediante este mapa, ¿ok? Entonces, claro, ahora se supone que queda como más claro que realmente el sync eh, tiene una relación o tiene un valor promedio seguramente diferente en cada uno de los grupos establecidos mediante el método UPGMA. Voy a tomar una foto, es decir, lo voy a guardar como un PNG. Va a quedar entonces disponible para si lo tengo que insertar posteriormente en el manuscrito, ¿no? Entonces, bueno, aquí ahora voy a hacer el mismo procedimiento, pero utilizando el agrupamiento creado por Ward, con la técnica de Ward. Entonces, ahora, bueno, pues como tengo 3 grupos en Ward, ahora no puedo utilizar la prueba de Student o la de Wilkinson, porque realmente lo que hace es comparar medias medianas en 2 muestras. Mientras que cuando queremos comparar la homogeneidad de medias o medianas
en más de dos, o sea, en este caso tres o más tratamientos, pues necesitamos recurrir a otras técnicas como el ANOVA o la prueba de Kruskal-Wallis. Y es lo que voy a realizar ahora. Entonces, bueno, primero que nada, me quedo con una matriz únicamente que tenga las columnas numéricas y demás, pero que también tenga una columna, la columna de los grupos de Ward, los grupos establecidos por Ward. Entonces esa columna lo que va a permitir es tener a los grupos identificados a los sitios identificados por a qué sitio pertenecen. Entonces, bueno, es una tabla, aquí la imprimo abajo como un table. Bien, y impresa como table, pues nada, no veo nada más que valores desagregados. Entonces ahora lo que necesito es hacer lo mismo, la misma prueba, únicamente conservando el valor de P como hice en el anterior caso, pero ahora en este caso con la prueba de ANOVA, que como digo no se cumplen muchos de los supuestos y es probable que la potencia de la prueba sea menor, y también con la prueba de Kruskal-Wallis que tiene menos requisitos, aunque tiene menos potencia que la prueba ANOVA, pero al menos no estoy eh, incumpliendo los supuestos, ¿no? Hay que recordar que aquí estoy comparando 20, tres grupos, uno de 20, otro de 5 y otro de 25. Puedo hacer comparaciones también segmentadas, el de 20 con el de 25, que son muy parecidos. Aquí voy a tener el mismo problema, estoy trabajando con un grupo que tiene un número de sitios muy pequeño, ¿no? Y hay estas desigualdades que afectan la potencia. Sin embargo, con análisis posteriores también siempre se puede mejorar esto, y además, como digo, es probable que esto ocurra sobre todo por tratarse de la familia que elegí, y también por supuesto recordar que por el tema de la autocorrelación espacial. Entonces, bueno, nada, voy a ejecutar estas pruebas. Bueno, hay algunas que resultan not a number, porque no hay números suficientes para poder hacer la prueba, y lo que estoy evaluando, por un lado en la prueba ANOVA, el valor de P de la prueba ANOVA lo que está evaluando es homogeneidad de medias, y este está evaluando homogeneidad de medianas. Y nótese que a partir de, por ejemplo, este valor, 0. En el caso de ANOVA, 0. Esto sería 0.01, y esto sería 0.0, bueno, este sería 0.01, lo estoy ordenando por medio del valor de la prueba de Kruskal-Wallis. En este caso no estoy usando ANOVA para ordenar. Entonces nótese que, bueno, la prueba de ANOVA, muchos de ellos son significativos para el nivel de significancia 0.01, por ejemplo, que sería, digamos, en este corte, más o menos por aquí, en algún punto por aquí. Bueno, este también lo es, aunque lo es porque recordar que estoy ordenando por medio de la prueba del valor de P de la prueba de Kruskal-Wallis. Entonces, bueno, si me concentro únicamente en la prueba de Kruskal-Wallis, podré notar que las variables que presentan un efecto entre grupos son a partir de magnesio para el nivel de significancia de 0.01. La variable, por ejemplo, calcio, más bien, magnesio no calcio, a partir de calcio, esta variable y todas las que están hacia arriba son variables que son significativamente diferentes entre grupos 1, 2 y 3. Entonces, lo que estoy viendo es claramente que hay un efecto importante de la clasificación por grupo, es decir, entre los tratamientos, que son en este caso grupos, el valor de cada una de estas variables es muy diferente, por lo menos el valor de la mediana en este caso. Si me concentrara en la columna de la ANOVA, pues estaría evaluando la homogeneidad de la media. Pero como digo, prefiero concentrarme en la prueba de Kruskal-Wallis. Y vamos a ver, por ejemplo, el calcio es muy variable, y por supuesto lo es el pH. Claro, evidentemente en la medida que aumenta el nivel de calcio, o por ejemplo el nivel de aluminio, cuando aumenta el nivel de aluminio aumenta el pH, disminuye y se vuelve más ácido. Y cuando aumenta el contenido de calcio, normalmente estará en la forma de carbonato, y esto hará que el pH se vuelva más alcalino, o sea, menos ácido realmente, porque se conserva el nivel de acidez siempre. Pero lo que estoy viendo claramente es que, bueno, hay dos variables que están interactuando entre sí. Estas variables son colineales, y de hecho, por ejemplo, en un modelo no se les podría incluir a todas, y de hecho es probable que sea una de ellas la que me interese utilizar como variable explicativa o como variable que puede estar explicando o estar asociada con la composición en cada uno en los grupos, ¿no? Recordando que los grupos, a fin de cuentas, de lo que hablan es que
tenemos tres grupos diferentes con composiciones que son muy diferentes en cuanto a las especies y su abundancia y sus valores de abundancia. Entonces, bueno, también aquí vuelve a tener efecto la variable de coordenada UTM este-oeste. La variable zinc vuelve a tener también nitrógeno, nitrógeno mineralizado y se van repitiendo. Así que bueno, es interesante porque el hecho de que haya consistencia entre un análisis a dos grupos y un análisis a tres grupos, lo que me está diciendo es, ten presente que tu variable pH y tu variable zinc, el zinc no necesariamente está relacionado con el pH, así que podemos considerarla como una variable que podría estar en este caso independiente, ¿no? Y el nitrógeno, por ejemplo, mineralizado o el nitrógeno libre, eh, eh, estas variables están marcando algo de la composición de especies en las familias que tú tienes elegidas porque sus valores son muy diferentes entre los grupos que tú has construido a partir de tus especies, ¿ok? A partir de esa matriz de comunidad normalizada. Y hay que notar otro patrón importante que está ocurriendo. Ninguna de las variables topográficas tiene efecto. Es interesante porque desde un punto de vista, al menos visto desde la prueba de Kruskal-Wallis, ninguna de las variables tiene efecto, salvo en el caso de la prueba, por ejemplo, ANOVA, en donde sí el porcentaje de interfluvio y el fósforo, en este caso no, esta no es topográfica, este es de suelo, pero el porcentaje de interfluvio del cuadro sí tiene un efecto. Para la prueba de Kruskal-Wallis no, pero para la prueba de ANOVA sí. Entonces no debemos ignorar ese resultado. Aun cuando no tenemos todos los supuestos estadísticos necesarios, es probable que haya diferencias significativas de la variable porcentaje de interfluvio. Y el porcentaje de interfluvio, es decir, el área conformada por gajos de montaña o sectores cimeros, podría, dentro de cada cuadro, podría estar marcando, podría estar asociándose con la composición de especies. Es decir, hay alguna probable asociación entre qué especies aparecen según qué posición geomorfológica dependiendo de si está en interfluvio o no. ¿Ok? Interesante por ese lado, así que bueno, nada, voy a continuar para ahora, por ejemplo, tomar algunas de las variables. Primero que nada, hacer el gráfico de diagramas de caja. Lo voy a representar, los diagramas de caja lo voy a representar en este caso para los tres grupos, como decía anteriormente. Perdón, sí. Estoy haciendo el zoom del mapa. Perdón, del mapa anterior. Voy a hacer el zoom de los diagramas del panel de diagramas de caja. Los tres grupos, el grupo 2 afectado por un número de sitios muy pequeño. Por lo tanto, evidentemente aquí tenemos un problema, ¿no?, de desigualdad, pero si comparamos entre los tres grupos, lo que nos está diciendo la prueba es que hay alguna diferencia, por lo menos entre ellos, ¿no? Y por ejemplo, con la variable zinc vimos que lo había. También, al igual que para la clasificación en dos grupos. Pero también recordar pH. pH es una variable que fíjate las diferencias que tiene la mediana entre los tres grupos. En el grupo 3 el pH es lo menos ácido que puede ser. En el grupo 2 el pH es extremadamente ácido. Y ese grupo es un grupo que podríamos decir el grupo de los ácidos. Y entonces, claro, es probable que la composición de especies que esté ocurriendo en ese grupo, aunque solamente está representado por 5 sitios, es una composición de especies muy diferenciada. Y cuando encontremos, por ejemplo, las especies indicadoras o las variables o las especies que tienen preferencia por ese grupo, si las encontramos, si encontramos alguna, es probable que esas especies sean más de tipo acidófila que basófila, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque nos muestra ya de entrada unos patrones que nosotros seríamos casi seguros, seríamos incapaces de encontrar si hacemos el análisis de manera, por ejemplo, visual o según impresiones. Yo pienso que no. Aquí tenemos una evidencia preliminar, por supuesto, y que probablemente podamos comprobar más adelante con los análisis posteriores, ¿no? Luego voy a hacer el mapa, por ejemplo, el mapa en este caso de los grupos. Primero que nada, el mapa interactivo, como siempre, ¿no? Y nótese, los grupos están segmentados. El grupo denominado el grupo de los moraditos, que es el grupo denominado grupo 2, se parece mucho al grupo 2 del UPGMA, ¿ok? Esa es la consistencia que yo decía, que es lo interesante, porque esta es la parte cimera, es la parte alta, donde hay más interfluvios de barro colorado, y se puede ver, de hecho, en los plots. Voy a poner también por la variable porcentaje de interfluvio.
Aquí está geomorfología, interf. Voy a buscar interfluvio. Está en estos grupos, concretamente, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el grupo 1 presenta un porcentaje de interfluvio aparentemente elevado, ¿no? Entonces, bueno, el grupo 2 también, bueno, y presenta los porcentajes de interfluvio probablemente más bajos. Pero vamos a ver, en el caso, por ejemplo, de áreas pico, no hay un patrón destacado, no interesa. Piedemonte, 3, pero como ninguno de ellos dieron para la prueba de Cruz-Calwall y dieron ningún efecto, aparentemente la topografía no tiene ningún valor salvo el tema del porcentaje de interfluvio, que aparentemente hay algún efecto, pero no termina de aportarnos algo relevante, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al mapa, en el visor, tenemos, bueno, los grupos, el grupo 3 que tiene dos infiltrados aquí a la derecha, pero recordar que estos presentan unos valores, por ejemplo, de zinc elevados, etcétera. Entonces, estos podrían estar afectados por otra variable asociada. Pero claro, la distribución está muy clara, ¿no? Los del oeste, o sea, los grupos del oeste o los sitios del oeste, que son los representados por el grupo 1 y 2, y los sitios del este, que son los representados por el grupo 3. Y los del grupo 2, dentro del grupo de los del oeste, el grupo 2, que es los que son de color morado, estos grupos, estos sitios tienen un pH extremadamente ácido. Entonces interesa saber si precisamente el pH es lo que está ayudando a explicar probablemente el por qué en términos composicionales son muy diferentes a su entorno muy cercano, ¿no? Hay un infiltrado también, el 17 aquí, que también interesa, ¿no? Esos outliers son interesantes también explicarlos, ¿no? Bien, volviendo entonces al script, lo que voy a hacer es simplemente, ahora, bueno, lo guardé como un PNG, y como la variable pH resultó significativa, pues la voy a mostrar en mapa interactivo, y nótese que el pH sigue un patrón parecido a lo que veíamos en el mapa de grupos. Vuelvo atrás al mapa de grupos. El mapa de grupos, los del oriente, salvo esta parte, ¿verdad? Y los de occidente, con una ligera diferenciación en esta área. En el caso del pH aparece también ese patrón de que en el oeste están los pH más ácidos y en el este los pH menos ácidos, con algún repunte de la acidez del pH hacia el borde sudoriental. Entonces, bueno, es interesante porque realmente el pH aparentemente está marcando algo de la distribución de los grupos. Es decir, hay algún grado de asociación con el pH. Bueno, lo último que haría o que hago es simplemente guardarlo como PNG para utilizarlo si lo necesitara a futuro. Y aquí concluye. Recapitulando, he encontrado un patrón de asociación con más variables que las que voy a mencionar ahora de resumen, pero por supuesto con el pH lo he encontrado, con el contenido de zinc del suelo he encontrado también algún efecto. También con la posición en términos de este-oeste e incluso en términos de norte-sur en algún caso, pero por ejemplo para el caso del UPGMA que salió para la prueba de Wilcoxon algo de significancia, pero no hubo un efecto marcado. Entonces claro, he encontrado algunas cuantas variables, sobre todo de suelo en este caso, que son las que están marcando probablemente la composición de especies. No estamos seguros del todo, todavía tenemos que seguir haciendo más análisis, pero ya tengo de manera preliminar alguna asociación estadística entre la clasificación por grupos y a su vez la distribución de determinadas variables ambientales, concretamente como digo de suelo, que podrían estar marcando esa composición o afectando a esa composición.